Let's party. Ajá, si entraste en este video es posible que sea que tu Mac te parece que te funciona lenta o tal vez te da esos alertas de que tenés poca memoria, que tenés algunas condiciones por las cuales crees que podés mejorar tu performance, el rendimiento del equipo. Ok, queridos amigos, en este episodio en La Manzana Mordida vamos a analizar ajustes, mejoras y posiblemente la manera más eficiente para obtener el mayor rendimiento de tu Mac. Así que comencemos ya mismo. Muy bien, y vamos a partir de la premisa de que tenés que comprender que la performance, es decir, la calidad de procesamiento, la eficiencia que tiene un equipo generalmente se divide por tres variables que son importantes, que son la libertad que tiene para trabajar el procesador, es decir, la potencia en relación al consumo, la memoria libre en relación a la memoria ocupada y el tiempo en el que la desaloja, y tercero, el almacenamiento por si tiene que usar archivos temporales o variaciones. Por lo tanto, siempre y desde todo punto de vista, esas tres variables típicas, procesamiento, memoria y almacenamiento, son la clave de cómo vas a obtener una mejor calidad de performance. Esta es una guía, si bien para principiantes te voy a mostrar a fondo cómo funciona, pero a mí me gustaría comenzar por el punto que es súper importante, que siempre vayas a actualización del sistema y te fijes que tengas la última versión actualizada. Este es un balance de dos variables. Mientras que lo chequea y me dice que yo no tengo actualizaciones, volvemos a la parte de atrás. Esto está en configuración general. Tenés que ir a ver el segundo punto clave, que es el almacenamiento. En mi caso se está calculando, siempre que entres a esta ventana se va a calcular en tiempo real, dándote los elementos que más consumen. Como verás en rojo, esto cambia según las posiciones en base a la cantidad de consumo por área agrupado. En mi caso las aplicaciones tienen 29 GB, pero los documentos en mi caso personal tiene 572 GB. Y si cliquean esta ahí, te va a dar toda la información pormenorizada de a qué corresponde cada uno. Teniendo en cuenta lo que son archivos grandes, fíjate 13 GB, 13 GB, y si cliqueas en descargas, yo lo tengo muy organizado en aplicaciones que no son compatibles con la capacidad de almacenamiento y las que pertenecen al explorador, para que vos veas ordenado por cada aplicación cuánto hay. En mi caso yo tengo 490 GB en mi carpeta donde tengo los dos canales más La Manzana Mordida, evidentemente, teniendo un consumo que va variando en base a cada uno de esos. Así que si le doy listo, podés ver que tengo documentos, como te decía, después aplicaciones y programas. Y un punto importante, si vamos a ver aplicaciones, también está el cache y los archivos temporales, al igual que bibliotecas de audio, de música, de efectos, de tipografías, como por ejemplo en mi caso el paquete de Adobe. Entonces, si yo quiero eliminar, volvemos a este punto, le cliqueas en la I, en archivos grandes, y podés, por ejemplo, tocar uno. Este es un timelapse, ¿sí? En el cual se va encendiendo una ciudad. Yo puedo ir y al oprimir, mostrar en Finder, me va a mostrar exactamente dónde está. Si yo quisiera eliminarlo, lo arrastro de acá al tacho de basura y ya está. De esa manera mantengo totalmente organizado el almacenamiento. Esto es súper importante, no solamente para tener tu máquina con espacio, sino que yo siempre recomiendo que tengas un 20% de espacio libre. ¿Por qué? Volvemos una vez más para el punto de atrás. Si estuviera pendiente un pack de actualizaciones, generalmente pueden oscilar en varios gigas, más los gigas del desempaquetado y la instalación. Por lo tanto, si la capacidad de procesamiento no es suficiente o si tenés problemas posteriores, vas a necesitar esa parte. Ahora bien, una vez que tenés todo tu almacenamiento organizado, tenemos que pasar a memoria y procesador. El ecosistema de Apple ya incluye uno y se llama monitor de actividades. Entonces vamos a ir al Launchpad, vamos a ir donde dice otras y vas a notar esta especie de electrocardiograma que se llama monitor de actividades. Y finalmente acá lo tenemos. Este es el más importante de los sistemas de optimización, está ahí. Es gratis, es simple. No sé si es tan simple, pero bueno, vamos a ver. Te vas a sorprender muchas veces de los programas y de los daemons, es decir, todos esos sistemas que trabajan en el fondo y con lo que consumen. Esta parte define el CPU,
la memoria, la energía. Esto es súper importante. En mi caso es un Mac mini y está conectado, pero si fuera un MacBook, según el consumo vos podés apagar y matar algunos procesos que están gastando tu batería por demás. Entonces eso me parece muy importante. Y la capacidad de acceder constantemente al disco. Al pie, como podés ver, te va haciendo un gráfico de cada uno. Volvemos al CPU y yo lo tengo ordenado por procesador, por capacidad de procesamiento. Y tengo un montón de aplicaciones abiertas. Como podés ver, mira, te lo voy a mostrar. Yo tengo todas estas aplicaciones abiertas, como podés ver. Son un montón, pero la idea era que lo veas completo para que puedas ver cómo funciona. Entonces, el administrador de ventanas, por supuesto, y el kernel, es decir, el corazón, el núcleo, Darwin, me están consumiendo un 24% del CPU. ¿Sí? El sistema de distribución y los motores para lo que es la administración del GPU, el resto, y después varios procesos que van cambiando. Para mi sorpresa, Stream Deck, que es lo que yo utilizo, el gato, para poder disparar mis efectos y todo, me está consumiendo un 15% de procesador. Entonces yo digo, por ahí el 80% del tiempo que no lo necesito lo podría matar. Fíjate, 16.6%. Voy a memoria y tengo primero Premiere, que me está ocupando 2.3 GB, tengo CapCut con 1.5 GB, mi sistema de distribución de ventanas, como te decía, porque tengo todas esas ventanas desparramadas en mis monitores, Telegram, bueno, el navegador Chrome, y vamos a estar buscando, y Stream Deck me está consumiendo 200 megas de memoria. No es tanto en relación a la memoria, sí es un montón en relación al tiempo de procesador. El 10% del procesador lo está utilizando Stream Deck. Por lo tanto, como te decía, lo vamos a matar. ¿Cómo se lo mata? Con esta X. Seleccionás el elemento que querés abandonar y le oprimís esta X. Te pregunta si vas a salir. Es muy probable que si le das salir no salga, y si no sale le das forzar salida. En este caso le vamos a dar salir y vamos a esperar a ver si funciona. Quédate en esta ventana, que es súper importante, porque muchas veces el daemon vuelve a ejecutarse y vuelve a ponerse presencial. En este caso no lo hizo, y voy a seguir viendo si Telegram me está consumiendo mucho, no, está bien, y ahí podés tener un control absoluto de la performance en relación de las dos variables que te decía, CPU y memoria. Fíjate que evidentemente Premiere me está consumiendo un montón, pero para mí era muy importante que en esta demo lo pudieras ver. Bueno, espero que lo hayas comprendido, pero quería agregarte un bonus que me parece muy importante, porque existe un sistema. Esta no es una promoción ni es una publicidad, pero sí, todo lo que te expliqué recién está en el sistema operativo, es nativo, corresponde a Mac y no tenés que hacer nada. Sin embargo, si querés hacer menos y solucionar el 100% de los problemas, te cuento que tenés Clean My Mac, que es una ventaja. Así que te voy a mostrar lo mismo, pero la idea es que comprendas el concepto global. Para ejecutar Clean My Mac simplemente cliqueas en la barra superior, en el icono de Clean My Mac, y vamos a tratar de comparar para que entiendas exactamente lo mismo. Las aplicaciones de consumo en memoria las tengo distribuidas acá por la cantidad de memoria que tiene cada una. En este caso Google Chrome tiene 4 GB, Premiere tiene 2.96 GB, y es lo mismo que veíamos antes. Si yo quisiera matar un proceso, supongamos Telegram, que me está ocupando 438 megas, bueno, simplemente le doy al botón de salir. Pero al igual que te mostré en la versión anterior, puedo ir a ver el CPU y me da la temperatura, la velocidad de los fans, es decir, el forzado de aire y todo, y cuáles son los que más consumen. Y te voy a decir algo, yo volví a habilitar Stream Deck porque estoy sorprendido de lo que consume, entonces te lo voy a mostrar ahora qué fácil sería el proceso. Vos venís, te das cuenta que en este momento me está consumiendo el 5.8% del procesador. Supongamos que lo quiero eliminar, le doy salir y directamente va a ejecutar todo el proceso para eliminarlo. Lo mismo que te mostré antes, pero acá. Y ya que estamos, mientras que va haciendo ese proceso, voy a eliminar los otros dos. Voy a eliminar también Discord y Stream Deck. Recordá, Stream Deck tiene un daemon que lo va a tratar de forzar en el arranque nuevamente. Y finalmente quedaron organizadas todas las aplicaciones en base a la forma de matarlo.
Con respecto a la posibilidad de optimizar y borrar los archivos, lo mismo que te mostré antes, lo puedes hacer acá directamente cliqueando este botón, ejecuta esta interfaz, le das a analizar y va a ser todo el proceso automatizado, buscando los archivos, buscando la protección que puede hacer, el rendimiento y performance, todo en un clic. Si no querés gastar, directamente hacelo a mano, no hace falta que compres nada. Si tenés ganas de que te lo haga todo automático y que quede ahí ejecutando y optimizando, lo podés hacer. Por las dudas te dejo un link en la caja de descripción porque en este momento justo hay un descuento, evalúalo, pero yo creo que lo más importante bajo todo punto de vista es mantener tu Mac optimizada a pleno. Una vez que terminó me dice que tiene una tarea para ejecutar un script de optimización, no tengo amenazas y tengo 4.8 GB de archivos inútiles. Simplemente oprimiendo un botón va a ser las tres cosas: liberar la memoria, optimizar los tiempos de atención de mi procesador y liberar archivos duplicados. Así que bueno, ahí tenés un montón de opciones. La que te recomiendo una vez más, como te decía, es la gratuita, hacelo vos. Pero si no querés trabajar, bueno, ahí también te dejé otra opción. Bueno, espero que te vengan muy bien todos estos consejos para sacar el mejor rendimiento a tus equipos. Y si fue así, podrías considerar darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Toda la información en la caja de descripción. Como saben, tenemos los mejores cursos, regalos increíbles como este y además un grupo de Telegram para todas tus consultas y un podcast dedicado de casi 2 horas todas las semanas. Por lo tanto, considera suscribirte. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.